estudiantes, ¿cómo están? Me llamo Francisco, voy a pasar lista su atención, por favor. Sebastián. Sebastián vive en Caliente. Jimena Celeste, bien. Justin Josué Chinchilla. Gisela Jazmín Martínez. Daniela Herrera. Estela de Jesús Palacios. André Alonso Solís. André Alonso Solís. Valentina González. Dariana Denise Mera. Dariana Denise Mera. Madeline Victoria González. Alessandro Mora. Katie Pamela Chacón. Katie Pamela Chacón. José Alberto Hernández. Dominic López. Nelly Tatiana Mon. Nelly Alessa Mon. Nelly Alessa Mon. Dylan Fernando Ramos. Dylan. Mariana Samantha Marigal. María. Joseph Jado Macías. Cadete Jesús Segura. Teresa Fiorella Montero. Jason Jared Díaz. Casey Pamela Borbón. Casey. Y Mariana Lisette Luchón. Estamos listos. Voy a dar un repaso sobre la era medieval. Un repaso sería un periodo histórico en la historia de la civilización occidental que comprendió los años 492, iniciando con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1493, con el descubrimiento de América. En este caso, el sistema de las esclavitudes se reemplazó con el sistema feudal, centrándose en la figura de los reyes y de los papas. Básicamente, el modelo era un sistema de poder descentralizado. Antes, en los tiempos de Roma, el poder estaba concentrado en una sola figura. Con la llegada de los reyes, los estados, los reinos se dividieron, tanto en el poder del rey como en los señores feudales. En este caso, el modelo económico agrícola imperó. Básicamente era un modo rural. Básicamente el pueblo comenzó a tener este método como fuente de sustento. El comienzo del estamento en la jerarquización social. Básicamente la sociedad se dividía en dos, los privilegiados y los que no. Y esto aplicaba en la población común, o sea, nosotros, y en los propios obispos. Básicamente había obispos de familias humildes y había obispos de familias nobles. En este caso, aquí el mayor predominio, lo que más caracterizaría el medievo es
principales características, las instituciones religiosas, básicamente, la Iglesia Católica, Mexicana, los cruzados, me imagino que han escuchado sobre los cruzados, eran núcleos de poder, básicamente, tanto reyes como administradores tenían que recurrir a ellos porque el poder religioso era el principal. El miedo y la obediencia a las normas, recordemos el temor a Dios. Hoy en día ya sé que está bastante obsoleto, pero en aquel entonces sirvió como un fuerte orden social, básicamente incentivando a la gente el temor a Dios, se portaban bien, porque en aquel entonces, recordemos, no existían las leyes que hoy en día existen, no existía la ética, la moral, la civil, ya la gente nos hace personas. En aquel entonces era un mundo bastante salvaje. La gente no era de fiar, y gracias al catolicismo, como al Islam, la gente pudo calmarse por los fines históricos. Aquí también la tierra fue la principal fuente de riquezas, y al mismo tiempo el conservadurismo y el dogmatismo empezó más que nada a instaurarse en la mente de las personas. La gente era muy cerrada, era temerosa. Básicamente ese fue el tiempo donde la ciencia y el humanismo empezaron a hacer auge, como les cuento. El modelo de ese entonces era el teocentrismo, y más adelante veremos qué es. Hoy veremos principalmente una de las fases del medievo, que fue la Baja Edad Media. Comprende los siglos XI y el siglo XV, y es el último periodo de la era medieval. Esta época terminaría con dos acontecimientos históricos: la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, una invasión del Imperio Turco Otomano a Constantinopla, básicamente la capital de todo el Imperio bizantino. Después de esto seguiría, en lo personal, la más trascendental, y fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y los españoles en general en 1493. Más que nada, veremos aquí las causas que iniciaron la Baja Edad Media, para ponernos a comprenderlo de una manera más simple. Aquí para darles una introducción, este estilo de arte es románico. Pueden ver el estilo de los castillos. El estilo románico fue básicamente la firma y la autoría de la era medieval, la era de los castillos, de la república. Con el tiempo eso cambiaría. Muy bien. Quería yo explicarles sobre la rebelión de Wat Tyler. Se trató de un importante acontecimiento histórico en Inglaterra protagonizado por la población campesina contra los aristócratas del reino. El poder antes feudal se concentraba principalmente, un momento en que empezó a concentrarse más que nada en los nobles, en los poderosos. El pueblo mismo sufría, era desamparado bajo su suerte. Básicamente todo el trabajo del pueblo se concentraba hacia los nobles. Y como aquí les cuento, la jerarquización estamental de ese entonces era de por vida. O sea, usted nacía pobre y se quedaba pobre, usted nacía rico y se quedaba rico. En ese entonces no existía la oportunidad de poder hacer algo más. Usted vivía como un granjero, moriría como granjero. Eso implicaba muchas cosas: acceso a derechos, acceso a privilegios, acceso a oportunidades. Básicamente en ese entonces era nulo, no existía. Esta rebelión de Wat Tyler también se le conoció como la rebelión de los campesinos, porque como dice el nombre, Wat Tyler fue uno de los sublevados, los insurgentes, que básicamente orquestó la ira del pueblo de los campesinos contra los nobles. ¿Pasa, señor? Permiso. Bueno. Permiso. Voy prosiguiendo. Wat Tyler en esta insurrección perdió, pero como hizo algo, pese a su fracaso, y esto fue muy castigado, aquellos que sobrevivieron fueron muy castigados. Esto dio un incentivo a los poderosos sobre el sufrimiento de su pueblo. En este entonces, Inglaterra sería la primera. Antes las monarquías eran absolutistas, normalmente de carácter religioso. En otras palabras, yo soy rey por voluntad de Dios. Entienden lo que hoy. Eso básicamente alimentar a los míos, a la gente, y no había una distribución de poder. ¿Verdad? Todo el poder estaba por potestad del rey, y el rey puede hacer lo que da la gana.
Por eso derivaron muchas de las tiranías. Inglaterra fue la primera creando la monarquía parlamentarista. Aquí por primera vez los poderes se dividieron. Esta insurrección terminó en 1381 y esa fue la primera de tantas insurrecciones que asolaron a toda Europa. Proseguimos. Aquí yo los invito, estudiantes, a que me respondan. ¿Qué ven en pantalla? ¿Qué me pueden decir? No se preocupen. ¿Qué respuesta es? ¿Alguien más? Este evento fue la pandemia más grande de la historia de la humanidad. No, sería incorrecto decir la más grande, porque técnicamente por alcance el coronavirus ganó. O sea, llegó a nivel mundial. Pero en ese entonces esto fue las más letales. Es decir, que el índice de muerte era más alto. Muy bien, la peste negra, una pandemia que azotó principalmente a Europa y parte de África y Asia. Hubieron varios motivos por los cuales comenzó. La primera fue la invasión del Imperio Mongol, la expansión de Genghis Khan a Crimea. Ellos, como aquí se en pantalla, usaron la primera arma biológica a disposición del hombre, la más antigua que tenemos, que se ha tenido, y son los cadáveres enfermos. Arrojados desde catapultas hacia el territorio enemigo. Eso básicamente significaba un golpe devastador. Otro factor que ayudó a esto propagarse incontrolablemente fue la falta de sanidad e higiene. Europa y la población en general en su tiempo era desasiada por completo, la sociedad abundaba. La gente una vez al año se bañaba, con suerte dos, esto te quedan de dobles. Solo 1 a 2 veces se bañaba, pero no lo peor de todo. Esa misma agua en las duchas se tenía que repartir. Primero empezaba el poderoso y terminaba el chiquitito, o sea, el agua completamente negro. Y pues ¿sabe quién bañaban de último? A los recién nacidos de los humildes, por lo general muriendo. La peste negra cambió por completo la geografía, la geopolítica de Europa, porque acá su expansión fue tan brutal, marcó tanto la mente humana, o sea, eso fue un evento terrible. La gente moría todos los días y en los intentos de controlar la plaga empeoraban más. Por eso, en cada lugar, cada poblado individual, empezó un aislamiento masivo. De aquí el comercio empezó a frenarse, ya la agricultura empezó a fallar. Una muerte imperaba todos los días. Aquí la humanidad aprendió la importancia sobre el aseo. O sea, es cuestión de carácter. En ese entonces no sabían lo que hoy sabemos, y vean lo que tuvimos que pasa para que la humanidad aprendiera sobre la importancia del aseo personal y de aquí de las escrituras. Eso evita todo. Es que como yo les cuento, en ese entonces básicamente las ratas las tenían de mascota, para que tengan una idea. Unas garrapatas y después fue que se expandió sin control. Pero aquí pasamos a otro gran evento. ¿Qué vemos en pantalla? ¿Ciertos? ¿Qué me pueden decir? Personas de dinero. En parte su respuesta es correcta, porque Cristóbal Colón fue un hombre de dinero. Estos fueron los burgueses, y aquí fue cuando el pueblo común, o sea, mortales, empezaron a prosperar, y aquí fue la transformación de la sociedad. Eso fue mercantilista. Ya que vamos a ver más a profundidad qué fue. Esto fue la transformación de la sociedad en general. Básicamente el feudalismo empezó a cambiar. Aquí les explico, el sistema feudal funcionaba por medio del vasallaje. La relación de amo y vasallo, como yo les contaba, el sistema feudal estaba descentralizado. El rey tenía la lealtad de sus señores para dividir sus tierras, y aquí les pongo un ejemplo. Es como que aquí Costa Rica fuera una monarquía. El presidente es el rey, y aquí los alcaldes son los señores feudos. Cada uno les corresponde su respectiva provincia. Por lo general son independientes, pero juran lealtad y tributo al rey. Todo esto empezó a cambiar. Cada burgo funcionaba por un centro urbano en general, y estos burgos fueron más que nada centros comerciales, centros de intercambios culturales. Los intercambios de bienes entre el pueblo y los pueblos empezaron a hacerse más elaborados. Quiere decir que los granjeros
poblado tenía acceso a mejores herramientas y también a mejores oportunidades. Debido a esto, los burgos o señores feudales empezaron a hacerse de gran poder. Señores mercantes, señores del mercado, hubieron gremios de mercaderes. Básicamente la adquisición de bienes era masivo y fue por ello que ellos lograron igualar a los nobles. El poder de los nobles existía por dos motivos: por un bien hereditario y por un mérito antiguo. Básicamente ya expiró. En ese entonces los burgos empezaron a tener mayor poder y por ende la transformación de la sociedad dio una transición a la época feudal al capitalismo. Algo muy característico de este entonces, y de hecho algo que promocionaron los burgos, fueron las bellas artes. El auge de la burguesía derivó, los burgos comenzaron a expandir su poder e influencia porque ellos sirvieron de mecenas. ¿Qué es mecenas? Mecenas son aquellas personas que financian un proyecto artístico, ya sea una obra de arte, una obra arquitectónica, y eso desde entonces empezó a tener más fuerza. Aquí el estilo románico medieval empezó a cambiar al estilo gótico. El estilo gótico se caracteriza por dar un énfasis a algo sombrío, algo oscuro, algo tétrico, pero basándose en el realismo. Esto significó el resurgimiento de las ciudades. Los burgueses vivían ahí y por ende todo el mundo se favorecía porque ahora todo el mundo estaba trabajando. Ya en la época los granjeros ya estaban aspirando. Poco a poco empezó los burgos a hacer mayores inventos. Los burgos financiaron muchos inventos y fue por ello que más adelante comenzaría la revolución industrial. Aquí no, pero estos fueron sus principios. Aquí podemos ver 4 ejemplos del arte gótico. En el primero a la izquierda tenemos la catedral de Notre Dame. Imponente, pero siempre inspira un aire de sombras, sombrío. La segunda, la catedral de Polonia. Básicamente aquí se confeccionó un arte renacentista. Aquí el arte fue más grande. Eso quería un aire de mayor magnificencia, más majestuoso, más increíble. Tenemos aquí nada más el principal símbolo del arte gótico, y esta es la catedral de Milán. Eso básicamente fue un gran símbolo del catolicismo. De hecho, en Italia fue donde comenzó el Renacimiento y todas estas artes fueron artes a futuro de carácter renacentista. Aquí tenemos otro gran ejemplo, y este es el apóstol San Bartolomé, los apóstoles de Cristo. Ven su aspecto técnico, es muy frío, y es que en ese entonces ese arte resalta cómo vivían en ese entonces. Desde entonces la falta de comida era bastante habitual, era más bien difícil comer en esos entonces, y aquí se da ese énfasis, un hombre pobre, pero también un hombre de fe. Y aquí una de las principales, la taberna. Eso fue un arte que se inspiró en la peste negra, la muerte todos los días. Este arte está inspirado, y hay muchos más, pueden buscarlo si deciden lo deciden. El arte gótico, si recordemos el dicho, el arte se inspira en la vida, y aquí fueron un gran ejemplo. Proseguimos y volvemos al principio, lo que fue la cosmovisión principal del medievo, y fue el pensamiento teocentrista. La cosmovisión situaba a Dios por encima de todo. Dios, el catolicismo, está en el pensamiento humano, en sus acciones, en su día a día, en sus creencias y en sus políticas. Esto logró gran influencia política. El catolicismo se dividía en 3 grandes: la Trinidad católica. En este caso, comenzaba con Padre, el origen del todo; Hijo, la guía del todo; y el Espíritu Santo, que era la esencia del todo. Esto en ese entonces sirvió como el mayor, esto fue en su entonces, fue la mayor revolución en el pensamiento humano que se había visto. El ser humano ya estaba condicionándose por el bien y el mal. El pecado ya fue un mayor incentivo a generar un mayor orden social. Todas las acciones del hombre ya estaban dirigidas hacia la gloria y el temor hacia Dios. Eso fue el símbolo principal de la época medieval. El catolicismo más que nada. Pero aquí vemos
a sus sucesores, de hecho actualmente impera. Y es el antropocentrismo. Esta idea nacería durante el Renacimiento en el siglo XIII. El antropocentrismo ahora centra al hombre, a nosotros, al ser humano, como el centro de todas las cosas. Nosotros diríamos, en este caso, básicamente del antropocentrismo, una variante previa que se llamó el humanismo. El humanismo, su objetivo era priorizar la virtud, la belleza y la inteligencia del ser humano. No más dominio de Dios, no más supersticiones. Aquí la ciencia tiene un impulso grande. Aquí el pensamiento logró transformarse. El ser humano se volvió racional, lógico. Básicamente aquí logró fundamentar, poco a poco empezamos a fundamentar el mundo tal como era. No había más supersticiones, no había más prejuicios. De este mismo modo el ser humano comenzaría su transición de la era medieval a la era moderna. Y gracias a este pensamiento surgirían grandes ideologías como el liberalismo. Y estos pensamientos derivarían en las grandes revoluciones de la era moderna. Pero por el momento no se tocará eso. Dentro de ese entonces existió el motivo por el cual el catolicismo todavía impera, y es la escolástica, movimiento teológico, filosófico, que buscaba comprender plenamente a Dios, buscaba comprenderlo. Estos señores se basaban más que nada en los pensamientos de la antigüedad con el renacimiento greco-latino. Básicamente es esto. La práctica de la dialéctica consiste en el fin máximo de las cosas, la comprensión máxima de las cosas. No es como podría ser, es tal cual es. Aquí nacería de la escolástica, nacería el método científico, básicamente las grandes innovaciones futuras. Del movimiento aparecieron dos pensamientos, el realismo y el nominalismo. El realismo surgió de Platón, y eso básicamente buscaba el estudio metafísico, objetivo y científico por medio de la manifestación de las ideas sobre los fenómenos observables. La segunda fue el nominalismo de Aristóteles, padre de la evolución humana, y él basaría sus estudios a través de los pequeños objetos para entender los más grandes. De un modo así, comprenderlos uno a uno individualmente, eso sí, mediante un escepticismo sofista bastante estricto, con el fin de dar un resultado verídico. Continuamos. De la era medieval, para comprender esta época, aquí surgieron las grandes fuerzas de poder. Básicamente el vasallaje consiste en un juramento entre un noble y un caballero y su señor feudal. El caballero jura fidelidad a su señor feudal. De este modo recibe una contraprestación a cambio de él darle a su señor servicio y asesoramiento tanto político como militar. El homenaje es el paso previo del vasallaje, y esto consiste en una doble juramentación, básicamente un requisito primordial para que un individuo, independientemente de su origen, pudiera reclamar su derecho a proceder al vasallaje. Es la juramentación de carácter religioso. El pacto significa juramentación de por vida. Mía le pertenece al Señor. La investidura es la entrega simbólica de todos los bienes del caballero: el arma, las tierras. Y aquí va algo del origen del caballero, que es el espaldarazo. Un rito ceremonial que reconoce los méritos de una dama para conferirle el rango de caballero. Esto sería todo. Esto fue un repaso rápido. Puede esto que les ayuda a un futuro, puede que no. Pero fue un placer ayudarles. Muchísimas gracias. Gracias.